Gracias, diputado presidente. Bueno, creo que por lo menos debe de complacernos que uno de los firmantes del dictamen de minoría acepte, como es claro, que no hay ninguna diferencia cuantitativa entre un dictamen y otro, dado que los 50,000 millones de rebaja que se propone en el dictamen de minoría están contemplados en dos tractos vía presupuestos extraordinarios en el dictamen de mayoría, o más bien en el compromiso que el Ministerio de Hacienda ha adquirido con el Partido Liberación Nacional. De manera que no hay razón para pensar que una diferencia de aplicación en el término de unos pocos meses sea la diferencia entre caer al abismo o no caer al abismo. He escuchado el día de hoy a la señora presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios y firmante del dictamen de minoría solicitarle a este plenario que por lo menos se analicen las mociones de tipo presupuestario que están contenidas en el dictamen de minoría. De manera que quiero tomar este tiempo para analizar una por una esas 20 mociones que están en el dictamen de minoría. Como vamos a ver, algunas ya están contenidas en el dictamen de mayoría. Otras de esas mociones son normas atípicas claramente señaladas en sendas sentencias de la Sala Constitucional, y otras vienen a representar entrabamientos a la función pública que se pueden subsanar, lo que pretendidamente buscan esas normas mediante otro tipo de procedimiento. Así que inicio con la moción 24 de la lista de mociones de normas de ejecución presupuestaria acogidas en el dictamen afirmativo de minoría. La moción 24, abro comillas, para iniciar el trámite de la ejecución presupuestaria del grupo de partidas 503, bienes preexistentes, debe existir una solución previa del jerarca institucional. Esta moción ya está incorporada en el dictamen de mayoría. De hecho, no contiene el error que tiene esta moción, porque esta moción habla de una solución previa del jerarca institucional, cuando lo que debería decir es una resolución previa del jerarca institucional. Entonces tenemos en el dictamen de mayoría la misma moción, solo que sin este error que estoy comentando. Pasemos a la moción 25. Similar. Dice, para iniciar el trámite de la ejecución presupuestaria del grupo de partidas 501, que es la de maquinaria, equipo y mobiliario, debe existir una resolución previa del jerarca institucional y unos cuantos renglones más. Bueno, esta moción está incorporada en el dictamen de mayoría, posiblemente incluso sin el error que tiene el último renglón del párrafo tercero de esta moción, cuando dice: los equipos ni las máquinas. Bueno, esto de máquinas no es terminología presupuestaria, debería decir maquinaria, para ejecutar
las funciones requeridas por la institución y las acciones que se tomarán con el equipo en el caso de que se trate de sustituirlo. Yo quiero pensar que aquí hay un error, porque en la propuesta de mayoría, que es la norma 3 del artículo 8 del dictamen de mayoría, termina ese párrafo así: las acciones que se tomarán con el equipo en desuso, en el caso de que se trate de sustituirlo. Supongo que esas dos palabritas se les olvidaron o en el copy-paste se les fueron esas dos palabritas en desuso. De lo contrario, tiene poco sentido hablar de sustitución de maquinaria que no esté en desuso. Pero aparte de eso, que pareciera un error, esta moción 25 del dictamen de minoría es la moción 3 del artículo 8 del dictamen de mayoría. Hay un errorcito menor en el último párrafo, que en lugar de decir elementos, dice elementes. Pero bueno, se entiende que quiso decirse elementos. No se ría, don Luis, no se ría. Moción 26. La moción 26, para que se adicione un nuevo artículo 8 al proyecto de ley en discusión y se lea de la siguiente manera. Bueno, primera observación, ya existe un artículo 8, no hay que agregarlo. En el dictamen de mayoría existe un artículo 8, que es donde se inscriben las mociones tipo normas de ejecución presupuestaria que establece el dictamen de mayoría. Esto tiene que ver sobre alquileres. Aparte de un error, también un dedazo que hay ahí en un párrafo, que en lugar de decir alquiler de edificios, dice alquileres de edificios. Es la misma moción 1 del artículo 8 del dictamen de mayoría. Idéntica, excepto por ese errorcito que les acabo de mencionar. Tienen razón, don Rolando. La moción 27 del dictamen de minoría, la cuarta. Esta trata sobre edificios y terrenos de su propiedad y los alquilados. Y también exige algún tipo de información que debe de suministrarse, como por ejemplo la fecha en que rige el contrato de alquiler, costo, etcétera. Esta moción es idéntica a la número 4 del dictamen de mayoría. Ya vamos por 4, creo. La moción 27 del dictamen de minoría es idéntica, excepto por una S que en el primer renglón del segundo párrafo no debería de ir, porque dice las fecha y debería decir la fecha en lugar de las fecha. Parte de eso es la misma moción. Moción 30. Para iniciar el trámite de la ejecución presupuestaria de las subpartidas transporte en el exterior, viáticos en el exterior, igual debe existir una resolución previa del jerarca institucional. Aparte de una palabra mal escrita, puesto que donde dice participara, debería decir participará, o sea, nada más esa tildilla ahí que se comieron en esa palabra, es idéntica a la moción 7 del artículo 8 del dictamen de mayoría. Idéntica. La moción 30. Moción 97. Para que se adicione un nuevo inciso al artículo 7
del proyecto de ley en discusión, que tiene que ver sobre partidas presupuestarias como servicios, materiales, suministros, componentes, intereses, comisiones, activos financieros, cuentas especiales. Bueno, esta, de todas las que he venido indicando, esta moción no tiene un equivalente en el dictamen de mayoría, la 97. ¿Y por qué se rechazó? Bueno, esta moción indica que estas partidas tendrán una restricción de gastos del 15% sobre el total del monto de egresos autorizados por el presente presupuesto. Y que para utilizar ese 15%, cada dependencia o departamento institucional deberá de solicitar el visto bueno del respectivo jerarca. Ahí lo que está haciendo esta norma de ejecución presupuestaria es imponiendo una subejecución presupuestaria que nos parece limita el accionar del gobierno y la adecuada ejecución de los recursos que se le otorgan. Digámoslo así bonito, es una moción contraria a la técnica presupuestaria. Por eso fue rechazada. Moción 101. Para que se adicione un nuevo inciso al artículo 7 del proyecto de ley en discusión, tiene que ver con las donaciones de cualquier índole, pero en especial agrega un párrafo que tiene que ver con las donaciones en especie. Y dice, si la donación es en especie, no es monetaria, el ente donante deberá obtener aprobación previa del ente jerárquico al que está sujeto, Consejo de Gobierno, Corte Plena o Plenario Legislativo. Don Luis Vázquez, cuando usted y yo estuvimos en el directorio legislativo, aprobamos una donación del SINART para el departamento de protocolo de esta asamblea. Si algo como esto hubiera tenido vigencia en ese momento, esa donación del SINART a la Asamblea Legislativa que aprobó el directorio hubiera tenido que traerse al plenario de la Asamblea Legislativa una donación de equipo para transmisión televisiva que el SINART había puesto en desuso. Por lo demás, esta es una norma atípica. ¿Por qué? Porque entra a considerar materia ajena a la materia presupuestaria. La sala reiteradamente ha dicho que es una norma atípica. ¿Y por qué? Por ejemplo, en el voto 121-89, que es el que ha servido de base para muchos otros votos o sentencias similares, establece que son normas atípicas. Estas normas nacen cuando el legislador deroga, modifica, interpreta o incluso en muchos casos hasta llega a crear leyes ordinarias dentro del presupuesto. Aquí desde luego se está incorporando un proceso engorroso para que el mismísimo Consejo de Gobierno tenga que aprobar, por ejemplo, una donación en especie que el Ministerio de Cultura le haga al Ministerio de Justicia y así por el estilo. ¿Qué es? Que la simplificación de trámites no vale, tratándose de las mismas instituciones del sector público. ¿Qué es? Que el ágil proceder presupuestario dentro de las instituciones no vale. Creo que aquí se nos está yendo o se les fue la mano a los compañeros firmantes de ese dictamen de minoría con esta norma engorrosa y además atípica a la luz de varios votos y sentencias de la Sala Constitucional.
Moción 102, para que se agregue un nuevo inciso al artículo 7 del proyecto de ley. Resulta que esta moción 102 ya está repetida, es idéntica o está incorporada en la moción 27, aparece 2 veces. La 102 y la 27 son la misma y aparece en el dictamen de minoría 2 veces. Y al igual que la 27, que corresponde a la moción, a la norma 4 del artículo 8 del dictamen de mayoría, pues aquí también vale lo mismo. Supongo que los problemas del copy-paste tienen que ver aquí, porque efectivamente se trata de una norma duplicada, la 102 con la 27. Ahora vamos a la moción 104. Para que se adicione un nuevo inciso al artículo 7 del proyecto de ley en discusión. Esta tiene que ver con su partida de actividades protocolarias y sociales. Esta norma ya está incluida en el dictamen de mayoría. Es más amplia, porque la del dictamen de mayoría incluye actividades de capacitación, que no está incluida en esta norma 104 del dictamen de minoría, que únicamente se refiere a actividades protocolarias y sociales. Pero repito, está incluida en el dictamen de mayoría. Moción 105. Esta tiene que ver con contratos de alquiler. Los contratos de alquiler deberán ser informados cuatrimestralmente a la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público. Esta norma está no idénticamente, pero sí hay un párrafo muy similar en la norma de ejecución 4 del dictamen de mayoría. Solamente este párrafo no está incluido, y es que en el mes de enero del 2016 deberá informarse a la comisión esta de control de ingreso y gasto sobre la programación anual de esos rubros, cosa que desde luego la Comisión de Ingreso y Gasto puede hacer en cualquier momento y no necesita de una norma de ejecución presupuestaria. Moción 106. ¿Cuánto tiempo llevo, presidente? Le restan 12 minutos, diputado. Moción 106. Esta tiene que ver con servicios de apoyo y gestión y actividades de capacitación. Igual, deben ser informados cuatrimestralmente a la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto. Bueno, esto por un lado está incluido, está regulado en la directriz 23H del Ministerio de Hacienda. Y una norma muy similar está en el dictamen de mayoría. Me refiero a las normas de ejecución 5 y 6 del dictamen de mayoría. Incluso está de manera más ampliamente desarrollada estos requerimientos que aquí se piden. Y es una moción que presentó el diputado Rolando González Ulloa, precisamente. Moción 107. Esta tiene que ver con información, publicidad y propaganda, para que se adicione nuevamente un nuevo inciso al artículo 7 del proyecto de ley en discusión. Esto ya está incorporado, o mejor dicho, regulado en la directriz 23. Y como vamos a ver ahora, porque ya esto es cansado, la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público en cualquier momento puede pedir esta información a cualquier entidad. No necesita de una norma. Moción 108. Esta norma es muy problemática, es una norma atípica. Una norma atípica porque habla sobre publicidad y propaganda.
y establece que los servicios de publicidad y propaganda podrán contratarse preliminarmente con la imprenta nacional y con el Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART. Pero en caso de que la contratación de dichos servicios no se pueda hacer con la imprenta nacional o con el SINART, oigan ustedes, compañeros, lo que sigue. Por razones de oportunidad, conveniencia o mejor satisfacción del interés público, antes de la contratación con otras personas físicas o jurídicas, debe tenerse la autorización del presidente de la República. ¿Escucharon bien? La autorización del presidente de la República a través del ministro de Hacienda. Lo anterior, desde luego, porque imagínense que hubieran incluido al Tribunal Supremo de Elecciones en esto, desde luego para el Poder Ejecutivo. Les pido que lean la sentencia 1149-1 del año 2002 de la Sala Constitucional. En esa sentencia se analiza una competencia adicional de control y fiscalización para la Contraloría General de la República, que la Sala por mayoría decreta que es una norma atípica y por tanto contraria a la Constitución. Pero esto es más grave, porque es al mismísimo presidente al que se pone a autorizar gastos, por Dios. Al mismísimo presidente a través de su ministro de la Presidencia. Y esto es contrario al marco jurídico establecido y especialmente a las facultades que la Constitución política le otorga al presidente. Aparte de lo engorroso y fuera de lógica, poner a un presidente a autorizar gastos de esta naturaleza. Moción 109. Igual, para que se adicione un nuevo inciso al artículo 7 del proyecto de ley en discusión. Presidente, usted me avisaría cuando faltan 3 minutos. Presidente. Con mucho gusto, presidente. Yo le aviso cuando falten 3 minutos. Gracias. Cuando le falten 3 le avisamos, presidente. La moción 109 tiene que ver con servicios de gestión y apoyo. Pide un informe cuatrimestral sobre ejecución y eficiencia de gasto. Ya está incluido esto en la directriz 23H. Está la norma 5 del dictamen de mayoría que incluye este tipo de solicitud. Pero además, por favor, si está el artículo 121, inciso 23 de la Constitución Política, y está el artículo 89 del reglamento de la Asamblea Legislativa, que establece que en cualquier momento una comisión o este plenario puede requerir de ese tipo de información. Moción 110. Igual, ya está incorporado en el 23H y es parte de las potestades que la Constitución le otorga a esta Asamblea y a cualquier comisión, no solamente la de control de ingreso y gasto público. Moción 111, lo mismo, directriz 23H, Constitución Política 121-23. Además es una norma atípica porque habla de las becas otorgadas bajo una partida X para atender programas de transferencias monetarias condicionadas, donde el IMAS debería remitir cada trimestre a la Comisión Permanente de Control de Ingreso un listado de los actuales beneficiarios, recursos que serán distribuidos según el índice de interés social del desarrollo de los cantones. Una de dos, o esto ya está y es redundante, o esto no está y no puede hacerse a través de una norma de ejecución presupuestaria, porque requiere una ley específica. Moción 113, lo mismo, directriz 23H, Constitución Política. Además, la moción 113 le establece a la Tesorería Nacional ciertas responsabilidades
que tiene que ver con los recursos en poder del Fondo de Caja Única. Igual, no tenemos un proyecto de aquí que coloquialmente llamamos el proyecto de Caja Única. Ahí es, en una ley ordinaria, donde tiene que establecerse este tipo de modificaciones. No, en una norma de ejecución presupuestaria que claramente es impracticable. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Presupuesto Nacional no tiene competencia para exigir la presentación de informes a actividades que no están excluidas de esta moción, como las universidades, las municipalidades o la Caja Costarricense del Seguro Social. Y vamos a cerrar con broche de oro. La moción 122. Para que se adicione un nuevo inciso al artículo 7 del proyecto de ley en discusión, que se leerá de la siguiente manera: se deberá cumplir los parámetros legales existentes sobre uso de vehículos discrecionales por parte de los jerarcas de las instituciones. Le quedan 3 minutos. Gracias. De manera que no se otorguen prerrogativas distintas a las que la legislación establece. Para el caso del Poder Ejecutivo, deberá remitir una lista taxativa de vehículos, etcétera. Deberán ser rotulados, deberán circular con placas oficiales. Por favor. Nunca entendimos que era una norma atípica. Esta es una norma súper, archi, mega, hiper atípica. Esto no tiene pie ni cabeza. Poner como una norma de ejecución presupuestaria algo que evidentemente no lo es. Así que, compañeros firmantes del dictamen de minoría, de mayoría afirmativo, sí, o están incluidas o son atípicas o crean procesos engorrosos que no tienen nada que ver con la buena técnica presupuestaria. Así que, por favor, déjenos votar este proyecto. Déjenos votar este proyecto. Estas mociones, la gran mayoría, incluso algunas tienen un roce constitucional claramente visible. Déjenos votar este proyecto cuanto antes. Si es que les preocupan estas mociones, ya hemos analizado y nos podemos sentar a verlas una por una con más detalle, como he intentado hacer hoy. Pero ya no hay motivo. No hay motivo para seguir discutiendo, defendiendo mociones o normas de ejecución presupuestaria que no tienen pies ni cabeza, incluso algunas de ellas, como esta última, que es la cereza en el pastel de esta posición defendida en el dictamen afirmativo de minoría. Presidente, muchas gracias.